Mi gente, hoy les traigo una comparación de dos máquinas que tienen motor vectorial, ¿ok? Con precios diferentes. Vamos a hacer una cosa, no le vamos a llamar por marca, sino por proyectos, ¿ok? Como ya lo había mencionado anteriormente en otro video. Lo que pasa es que una máquina como esta tiene varios nombres, varias marcas, y la verdad que no sé ni qué nombre llamarle. A lo mismo que tiene la de acá, ¿no? Que en este momento acaba de salir lo que es la de la Stylecraft, que es el Instinct X, y pues acá en Europa también se encuentra el mismo proyecto con otras marcas, y pues bueno, ya son, digamos, varios proyectos, ¿no? Como sería el MRD, como sería el Gobo, ¿entienden? Ya son algunas marcas que tienen sus nombres encima, digamos, ¿ok? Y por eso es que los precios pueden variar. Yo no sé qué proyecto tengas tú cercano de esta de aquí o qué proyectos tengas tú cercano de esta. La de aquí se encuentra en AliExpress alrededor de $50. La MRD se encuentra como en 300 y la Stylecraft se encuentra como en 200 y algo, creo, 200 digamos, ¿ok? Pues son un poco de precios mucho más altos que lo que es la de acá, ¿ok? Lo que es, digamos, la BRD. Ahora vamos a hablar de los materiales de construcción, que en realidad los materiales de construcción son buenos en ambos trimmers. Lo que pasa es que esto ya se vuelve un poco pesado a la hora de trabajar. Yo no he tenido ningún problema quitando peso. Dando peso de esta manera, digamos que la ergonomía está súper bien y el peso no me da ningún problema. Ya el problema inicia cuando se quieren hacer los cerquillos o alguna que otra línea, que sea en una que en la otra, ¿ok? Ninguna de las dos son tan cómodas para hacer cerquillos o líneas, ¿ok? Trabajo principal, ¿no? Quitar el peso lo hacen muy bien, pero ya en lo que es ergonomía, o sea, aquí tenemos, vean lo que tiene esta parte de aquí para apoyar los dedos, y bueno, en la parte de acá es así, tenemos una visual más o menos suficiente, digamos, más o menos, ok, agarrándola de esta manera así, digamos que podría resultar cómoda, ok, así, ok. Ya para marcar, pues ya hay que ingeniárselas, digamos, saberla tratar, ok, saber usarla, la ergonomía que trae, porque esa es la que trae, ok, no puedes hacer nada más. En la de acá, vean la ergonomía. Para quitar peso, digamos que no hay problema, a pesar que vean, esto de aquí es completamente plano, aquí no hay una forma, digamos, para apoyar los dedos, y para marcar, esto para mí, si tengo que quedarme con una en lo que es ergonomía, digamos que en este modelo de aquí me gusta un poquito más. En la comparación, ojo, ok, en la comparación no le encuentro como que mucha forma a esta de aquí, vean. Okay, no le encuentro mucha forma a esto, okay. Me gusta un poquito más lo que es esta, ok, me gusta un poquito más. Esta se parece un poco a lo que es la Instinct, el cuerpo, ok, vean que tiene para apoyar los dedos, por ende se hace un poquito más cómoda esta de aquí, ¿no? Al momento de limpiar. Pero como siempre hay que tener la opinión de 2 o 3 personas para saber algo, ¿no? Porque mi opinión sola no, digamos que mi opinión no sería la verdad absoluta, ¿ok? Porque esto es algo que cambia en cada persona, en cada barbero, en cada usuario, va cambiando la ergonomía que tú quieras usar. Pues eso no depende de mí, ¿no? Yo, en mi opinión, en mi video te estoy diciendo que prefiero esta ergonomía. Y el peso están pesando casi iguales, pero esta pesa un poquito más. Un poquito, de todas maneras, estas aquí ya tienen su revisado cada una, así que pueden ir a ver. Y bueno, digamos que en lo que va de la ergonomía, que va el peso, también van los materiales de construcción. En la parte de abajo tenemos metal, ok, en ambas, y en la parte de arriba tenemos plástico. En realidad son muy buenos todos dos, sea el metal que el plástico. No he tenido ningún problema con ninguna de las dos, ninguna se me ha caído tampoco, pues no tengo nada que decir en ese punto, ¿no? O sea, no puedo saber si el plástico es resistente porque no se me ha caído, pero pues bueno, materiales, digamos que todas las dos están bien. Vamos a hablar ahora de las cuchillas, ya que hay una diferencia, sea diferencia de precio que diferencia en funcionalidad, en el trabajo que hace. Y es que las cuchillas que llegan aquí son buenísimas, mi gente, son muy buenas. Estas cuchillas de aquí que se llaman, en la Stylecraft, que se llaman The One, y la cuchilla de acá que se llama X Pro, son muy buenas, ¿entienden? Solo la cuchilla es el precio de este trimmer que está aquí, pero en funcionalidad de trabajo, esta de aquí, mi gente, con esta de aquí no hay problema ni siquiera para limpiar ni para marcar. Ambas cosas lo hace bien. Ya es la ergonomía que va deteniéndote un poco. En la de acá limpia bien, marca bien, pero no cuanto la de acá, ¿ok? Porque lo quiero explicar así. Esta hace el trabajo bien, un par de pasadas más, para marcar también hay que estar ahí un poquito más, pero esta lo hace con más facilidad. Mi gente, si yo digo que hay que hacer un par de pasadas más, me refiero respecto a esta, ¿ok? Esto es la comparación. Si tú me dices, y esta de aquí puede valer la pena que una Kemei 22.99, esta es mejor. Y una Kemei 22.93, la encuentro esta mejor, ¿ok? Esto es por esta comparación. Digo, hay que hacer un par de pasadas más, digamos, con esta respecto
respecto a esta, ¿ok? Así que hay una diferencia bien grande en lo que son las cuchillas, estas con las que están aquí. Las cuchillas acá tienen un valor y un precio también mucho más grande que estas cuchillas. Como les dije, solo las cuchillas cuestan lo que cuesta la máquina entera de acá, y las cuchillas de aquí no están mal. Pasamos al siguiente punto, que es el sonido. Aquí vean, escuchen, mejor dicho, se escucha quizás un poco más alto porque el completo silencio que está aquí, hay un completo silencio, y también el micrófono capta mucho el ruido. Ok, ahora escuchen el de acá. Espero que pues se pueda escuchar bien, espero que se pueda captar bien a través del micrófono. Y pues bueno, en realidad esta aquí suena un poquito menos de lo que es esta, y esta aquí tiene un poquito más de ese sonido, ese como yo le llamo, ese cuerpo, ¿no? Que sabes que hay un buen motor aquí en cuanto a la de acá, y eso lo hemos visto también en lo que fue el Clipper. Que el problema de aquí, que también tiene esta, pero esta trabaja mejor que lo que fue el Clipper, ¿ok? Y el problema es que no se mueve la cuchilla de un lado para otro, ¿ok? Eso seguramente aquí pues no se ve. Vamos a ver. No, seguramente no se ve. Ok, pues bueno, déjeme decirle que el motor... Mi gente, necesitaba agua, me estaba atorando yo mismo. Bueno, el trimmer de acá, desde que le hice el revisado, yo dije, el ruido es un poquito alto, pero mientras funcionaba bien, para mí estaba bien. Sí, como entre los dos, la verdad que me he sentido más cómodo trabajando con este. No importa si tengo que hacer un par de pasadas más, me gustó más el sonido de aquí. Vuelvo y repito, en esta comparación, si fuera por los trimmers, mi gente, por ejemplo, un trimmer, por ejemplo, este que es nuevo, el NC Pro, no se escucha casi nada respecto a uno de estos. Hay una diferencia bien grande. Bueno, ya ahí nos estamos dando cuenta de cómo funcionan estos motores. Ok, otra cosa que les quiero decir, el motor, no, hablando de eso, del ruido, ahora vamos al motor. Es que el motor es mucho más fuerte en lo que es acá, de esta máquina que ven aquí, a lo que fue esta VR de Clip. Ok, tiene más cuerpo, se ve que tiene un torque más fuerte. O sea, esta es más fuerte que esta que ven aquí, tiene un torque más fuerte, porque estas aquí prometen 13.000 RPM, estas aquí están prometiendo 10.000, que en realidad, mi gente, de 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, como que yo no siento tanta diferencia. Por eso digo, el trabajo lo hace. Así que el motor de 10.000 a 13.000, mi gente, sí se siente más fuerte este de aquí, ok, pero es que vamos a seguir, luego de que le voy a dar la conclusión final. Así que el punto del motor se lo lleva esta, el punto en la cuchilla se lo lleva esta, en los materiales están iguales, en la ergonomía el punto se lo lleva esta, en la batería están iguales. Estas son máquinas que duran 100 minutos por ahí, una dice una cosa, la otra, y son las de motores magnéticos y vectoriales, siempre están durando casi lo mismo, ok. No hay una medida correcta, ¿no? Porque ya con base de carga es difícil sacar conclusión de cuántas horas va a durar o cuántos cortes va a hacer. No podría, porque están las bases de carga, y en el momento que yo las estoy usando sí que tengo cargadas las máquinas, ok. O sea, tengo conectada la base de carga. A propósito de eso, vamos a pasar a la base de carga. Y es que, por ejemplo, las bases de carga son muy similares, muy similares, ok, muy similares, pero exactamente hasta un peso igual, materiales exactamente casi iguales. La verdad que están bien las bases de carga en todas dos, puntos para todas dos. Esta máquina se carga con su cargador normal, pero también se carga a través de micro USB, algo un poquito pasado respecto a la carga que tiene también su cargador normal, pero esta tiene tipo C. Ok, un dato de tener en cuenta, se ve que es un poquito más actual el diseño, ya que está aquí todavía teniendo micro USB. Ahora en el 2024 pues me parece un poco atrasado. Aquí nos damos cuenta que el diseño ya estaba hecho de mucho tiempo atrás. Algo extra que digamos tendría esta aquí es la pantallita, ok, esa pantalla que ven ahí, donde muestra los RPM y donde muestra la batería. Digamos que eso se la llevaría un punto, obviamente no es una información de detalles de la máquina, pues se lleva el punto este de aquí. El botón de encender se encuentra exactamente igual, inclusive es hasta igualísimo, o sea, es bien igual. Ven. Que estos son los botones que yo vi por primera vez en una X Ergo, en lo que fue la X Ergo, que por ahí está. Ahí fue que yo vi estos botones así de encender de esta manera, los vi ahí por primera vez. Bueno, era un detalle nada más. Otra cosa, las cuchillas se pueden regular a cero, vea aquí que aquí, sin ningún problema. Como dije, se pueden regular a cero ambos trimmers,
pero ambos trimmers para regularlos tienen que sacar el cabezal, ¿ok? Todos dos para regular acero tienen que sacar el cabezal completo de esta parte. Ahora les voy a dar mi conclusión. Para mí, ¿cuál es mejor? ¿Yo cuál me compraría? A ver, por el precio, mi gente, obviamente este de aquí. Por el precio, ok, si tú ya quieres algo muy agresivo, la verdad que no te recomendaría tampoco este de aquí, porque hay cositas mejores por ese precio. Quizás no mejores, quizás a la par. Con la comparación que yo le hice al Meisho M9 con este, vieron que resulta pues una competencia, una comparación muy de tú a tú, muy dura, ¿no? Que la Meisho cae bien de pie con una comparación con una de estas que ven aquí, de cosas así. Pues la Meisho M9 resulta ser muy completa, ¿no? En todas las partes por donde la vean, ok. Es un trimmer muy bueno, muy completo. Y así que, por ejemplo, gastar ese dinero con lo que me cuesta esta, me compro el combo Lens Pro, que la Lens Pro también es una que le haría competencia, pero bien duro a esta aquí. Y con el precio de esta, como digo, tienes el combo Lens Pro o hasta el combo Meisho, ¿me entiendes? Y es que digamos una cosa, si es por motor, yo los veo igual. Aquí lo que resalta bastante son las cuchillas, ok. Yo voy a colocar estas cuchillas en otra máquina para ver cuán importante sería el motor, ok. Yo voy a colocar estas cuchillas en una máquina de motor magnético. Vamos a ver si cambia algo las cuchillas que ven aquí en otra máquina, o sea, en un motor, digamos, de menor fuerza de lo que es estos vectoriales. Sin embargo, está acá, mi gente, a mí me está trabajando bien. Si hubo problemas en el clipper, bueno, fue en el clipper, somos conscientes que en el clipper fue una completa desilusión. En el trimmer, para mí me está trabajando muy bien. Y si lo recomiendo, yo sí lo recomiendo. En cuanto a diferencias de trabajo hay, sí hay, pero pues por el precio no lo compensaría. Yo me quedaría con este que ven aquí, ok. Porque si por ejemplo estas cuchillas le encajarían aquí, créanme que la cosa cambiaría. Hay un factor bien grande que son las cuchillas. Así que mi gente, mucho ojo porque está en 50 euros, ok. No porque sea motor vectorial, sino que está trabajando muy bien, ¿me entienden? No es porque el motor vectorial sea mejor, siempre lo digo, que los motores van cambiando. Yo para mí prefiero hasta un motor sin escobilla, un motor rotativo normal, que uno de estos vectoriales, porque el ruido resulta ser al final del día muy molesto. A mí me gusta trabajar con cosas suaves, silenciosas, y estos de aquí, sea uno que el otro, bueno, este es más suave, digamos que no me están gustando tanto, ok. Pero de todas maneras, saca tus conclusiones de todo lo que te dije aquí, pero si yo tendría que elegir uno, me quedaría con este, ok, porque la diferencia no es tanta, vuelvo y repito. Gente, ya sabes, cualquier pregunta que me quieran hacer, háganmelo ahí en los comentarios. Ahí te voy a dejar el link, sea de una que de la otra, y de otras cositas más que te dejo como siempre, ok. Mi gente, como siempre, nos vemos en otro video.